Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, esta clase de repaso y hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Es una clase síntesis. En pocos minutos quiero que recorramos juntos uno de los grandes nudos del pensamiento moderno, el nudo que articula tres palabras: razón, experiencia y acción. Vamos a movernos entre cinco autores: René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Bentham y Mill, que cada uno a su manera intentaron responder, contestar a las dos preguntas fundamentales que vertebran toda la filosofía moderna. ¿Qué podemos saber y cómo debemos actuar? Vamos allá, vamos a hacer esta síntesis. Y estas son las dos preguntas que atraviesan toda la modernidad. En la cuestión de la epistemología, ¿qué podemos saber? En la cuestión de la ética, ¿cómo debemos actuar? Y desde ahí nosotros empezamos cómo actuar y hablamos sobre la regla de oro. De la regla de oro al imperativo categórico. ¿Qué piensan los filósofos? Empezamos por una intuición moral que casi todas las culturas comparten. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Creo que ya habéis escuchado eso en la iglesia, por ejemplo. Es la reconocida regla de oro. La encontramos en el cristianismo, en el confucianismo, en el budismo, en muchísimas tradiciones religiosas y filosóficas. Es como si la conciencia ética más elemental de la humanidad hubiera convergido en esta fórmula sencilla. Pero, ¿qué hace un filósofo cuando se topa con una intuición tan universal? No se contenta con repetirla, intenta fundamentarla racionalmente. Y aquí es donde entra Immanuel Kant. Kant toma esa intuición popular y la eleva al nivel de un principio formal de la razón práctica. Ese principio tiene un nombre técnico que conviene memorizar: el imperativo categórico. Y esa es la formulación de Kant, el imperativo categórico. ¿Qué dice el imperativo categórico? En esencia, esto actúa solo según aquella máxima que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Fijaos en lo que está haciendo Kant. La regla de oro se apoyaba en la empatía, en lo que yo deseo o no deseo para mí. Era por tanto un criterio subjetivo. El imperativo categórico, en cambio, retira ese apoyo subjetivo y lo sustituye por uno racional. Una norma vale moralmente si puede universalizarse sin contradicción. Ya no se trata de tus deseos, sino de la coherencia racional de la norma misma. Por eso decimos que el imperativo categórico es la formulación teórica, depurada, sistemática, filosóficamente rigurosa de esa intuición popular que llamamos regla de oro. La regla de oro es la versión proverbial. El imperativo categórico es su formulación filosófica. Entonces vamos de la fórmula proverbial a la formulación filosófica, como veis en la pizarra. Nuestro bloque 2 vamos a hablar sobre Kant, el sapere aude y el uso público de la razón. Kant ha escrito en 1784 un libro muy bueno con la pregunta: ¿qué es la ilustración? Y para él la ilustración es la salida del ser humano de su minoría de edad autoimpuesta. Y atención a la palabra autoimpuesta. No nos falta capacidad, según Kant, nos sobra comodidad. Las causas, según Kant,
de permanecer en la minoría de edad son la pereza y la cobardía. Entonces pasamos del Kant ético al Kant ilustrado. En 1784, cuando él ha escrito este libro, ese texto breve, que es la ilustración, la respuesta es memorable. La ilustración, dice Kant, es la salida del ser humano de su minoría de edad autoimpuesta. Atención, Kant no dice que estamos o que estemos en minoría de edad porque nos falte capacidad intelectual. Como hemos visto, dice que estamos ahí por pereza y cobardía, por comodidad. Tener un libro que piensa por mí, un director espiritual que examina mi conciencia por mí y todo más, sin que yo entienda por qué, una autoridad que dicta lo que debo creer, resulta cómodo. Es más fácil delegar la propia razón que ejercerla. Frente a eso, Kant lanza su lema, que ya conocéis, y que es también del poeta Horacio. Sapere aude, atrévete a saber. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Y fijaos en lo que es decisivo. Kant pone una condición concreta para que esta salida sea posible, la libertad. Pero no cualquier libertad, sino una muy precisa, la libertad de hacer uso público de la propia razón. ¿Qué significa eso? Cuando lo trasladamos al aula, a la educación, a vuestra propia experiencia como estudiantes, significa que un proyecto educativo verdaderamente ilustrado no puede limitarse a entregar respuestas hechas, no puede consistir en manuales que ahorren al estudiante el esfuerzo de pensar, no puede delegar el pensamiento a herramientas externas, sean libros, autoridades o sistemas automatizados modernos. Tampoco evidentemente puede consistir en abandonar al alumno a su suerte, fingiendo que descubre solo lo que la humanidad tardó siglos en construir. Lo que el proyecto ilustrado exige en términos pedagógicos concretos es promover espacios donde el estudiante ejerza públicamente su razón, que debata, que sostenga sus juicios delante de otros, que escuche objeciones, que asuma la autoría intelectual de lo que afirma. Esa es la traducción educativa del sapere aude. Convertir el aula en un lugar de uso público de la razón. Cambiamos ahora de orilla, saltamos al siglo XIX, a Inglaterra, donde surge una corriente ética muy distinta de la kantiana, el utilitarismo. El nombre lo dice todo. Lo correcto, lo moralmente bueno es lo que produce mayor utilidad, entendida como felicidad o placer para el mayor número de personas. Y es una ética muy distinta de la kantiana. La ética kantiana es una ética deontológica. El primer formulador sistemático es Jeremy Bentham. Bentham propone algo casi matemático, un cálculo hedonista. Frente a cualquier acción posible, hay que calcular la cantidad de placer que producirá y la cantidad de dolor que evitará. Bentham distingue varios factores cuantificables: intensidad, duración, certeza, proximidad temporal, fecundidad, pureza y extensión. Es un cálculo estrictamente cuantitativo. Más placer es mejor, menos dolor es mejor. Y atención, esto es lo crucial en Bentham: todos los placeres valen igual. El placer de jugar a los dados y el placer de leer poesía se miden con la misma vara. Y aquí entra John Stuart Mill, discípulo de Bentham. Rectifica. Mill dice algo aparentemente sencillo, pero decisivo. El cálculo
de Bentham es insuficiente, porque no todos los placeres son iguales. Hay placeres cualitativamente superiores, los placeres intelectuales, los estéticos, los morales. Y hay placeres cualitativamente inferiores, los meramente sensoriales, por ejemplo. Y Mill remata con una frase que se ha hecho célebre: es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿Qué está introduciendo Mill, por tanto, en la deliberación ética utilitarista? Una jerarquía cualitativa de las experiencias de placer. Ya no basta sumar cantidades de placer, hay que distinguir la calidad de lo que se suma. Esa es la corrección decisiva, el matiz que separa el utilitarismo refinado de Mill del cálculo más rudo de Bentham. La utilidad sigue siendo el criterio, pero ahora con una dimensión cualitativa que el sistema anterior ignoraba. Entonces, Mill va a hacer esta corrección a Bentham. Mientras Bentham habla sobre un cálculo cuantitativo, Mill habla sobre una jerarquía cualitativa. Aprovechemos para poner los dos grandes modelos cara a cara, porque el contraste es muy esclarecedor y os va a ayudar a no confundirlos. Por un lado, Kant. Para Kant, la moralidad de un acto se decide a priori, es decir, antes de cualquier experiencia, mediante el examen puramente racional de la máxima que guía el acto. No interesan las consecuencias. Si yo miento para salvar una vida, sigue siendo moralmente incorrecto mentir, porque la máxima mentir, cuando me convenga, no puede universalizarse sin contradicción. Por eso decimos que la ética kantiana es deontológica, se funda en el deber racional, no en el resultado. Por otro lado, el utilitarismo, aquí la moralidad de un acto se decide por sus consecuencias empíricas, observables y en la medida de lo posible, medibles. ¿Produce más felicidad colectiva? Entonces es más correcto. ¿Produce más sufrimiento agregado? Entonces es incorrecto. Por eso decimos que la ética utilitarista es consecuencialista. Resumiendo, el contraste en dos pares de términos. Por un lado tenemos la primacía del deber racional a priori. Por otro, la maximización empírica de las consecuencias colectivas. Esa fórmula condensa, en pocas palabras, toda la divergencia entre las dos grandes corrientes de la ética moderna. Damos un paso atrás en el tiempo, al siglo XVIII, para encontrarnos con David Hume, uno de los grandes empiristas británicos. Hume formula una pregunta aparentemente inocente, pero con consecuencias enormes. ¿De dónde vienen en realidad nuestras ideas? Su respuesta es radical. Toda idea, dice Hume, es copia de una impresión previa. Las impresiones son las percepciones vivas inmediatas, lo que recibimos por los sentidos, ver, oír, tocar o por la experiencia interna, sentir miedo, alegría, dolor. Las ideas, en cambio, son las copias mentales más débiles de esas impresiones. La mente por sí misma no crea contenidos nuevos. Lo único que puede hacer es combinar, componer, transponer, ampliar o reducir el material que la experiencia le ha dado. El ejemplo que pone Hume es precioso. La montaña de oro. Yo puedo pensar en una montaña de oro, evidentemente, pero no porque haya visto una. La pienso porque he visto montañas, he visto oro y mi mente combina las dos ideas para producir una tercera. No hay creación pura, hay recombinación. Ahí está la recombinación de la montaña de oro.
idea de montaña más idea de oro. Ahora bien, llegado a este punto, una objeción casi inevitable que se le presenta a Hume. La objeción dice así: muy bien, montañas y oro los he visto, vale, pero ¿y la idea de Dios? Un Dios infinito, omnisciente, perfecto. Yo nunca he tenido una impresión sensible de algo infinito. ¿No es esto justamente un caso que rompe la tesis de Hume? Y así volveríamos a la idea de Descartes. Estad atentos a la respuesta, porque es elegante y en realidad no quiebra el empirismo de Hume, él intenta confirmarlo. La idea de un Dios infinito y perfecto, diría Hume, no es una intuición directa que aparezca de la nada en la mente. Es más bien el resultado de un proceso mental de combinación y amplificación. Tomamos cualidades positivas que sí experimentamos en nosotros y en el mundo. La bondad, la sabiduría, el poder, la justicia, las depuramos de sus imperfecciones y las extendemos imaginariamente hasta el infinito. Es decir, la idea de Dios es construida por la mente a partir de impresiones que ya posee, llevadas al extremo. Por tanto, lejos de refutar el principio empirista, lo ilustra perfectamente. Muestra exactamente cómo la mente compone ideas complejas, incluso las más abstractas y elevadas. Y hace eso a partir de materiales simples, derivados de la experiencia. La premisa de Hume se mantiene firme, que la idea de Dios no es una excepción. Y cerramos esta síntesis con el filósofo que en cierto modo abre toda la modernidad, el primer gran filósofo de la modernidad. Estamos ahora en el siglo XVII, hablando de René Descartes. René Descartes busca un fundamento absolutamente seguro para el conocimiento, una roca firme sobre la cual edificar toda la ciencia. Una sola certeza basta, piensa Descartes. Si esa certeza es realmente indubitable, entonces una certeza basta. ¿Cómo busca él ese fundamento? René Descartes busca mediante un procedimiento metodológico muy preciso, la duda, pero no una duda cualquiera, una duda ordinaria como la que practicamos en la vida cotidiana. La duda cartesiana, la duda de René Descartes, es hiperbólica, exagerada, llevada hasta el límite. Descartes decide poner provisionalmente en suspenso todo aquello de lo que pueda dudar, por mínima que sea la razón para dudar. ¿Para qué? Para ver qué queda en pie después del huracán que resiste el ataque más radical posible. Su recorrido es famoso. En un primer momento pone en duda el testimonio de los sentidos, porque a veces nos engañan. Un palo recto parece torcido dentro del agua. En un segundo momento pone en duda la diferencia entre la vigilia y el sueño, porque cuando estamos soñando tampoco notamos que soñamos. Y en un tercer momento, el más radical de todos, plantea la hipótesis del genio maligno. Imaginad, dice Descartes, que existe un ser todopoderoso y malicioso que se dedica a engañarme sistemáticamente, incluso cuando creo estar viendo verdades matemáticas tan evidentes como que 2 más 2 son 4. ¿Qué quedaría entonces? Y aquí ocurre el descubrimiento decisivo, el giro que sostiene toda la filosofía cartesiana. Si yo dudo de absolutamente todo, e incluso si soy engañado por un genio maligno, hay algo que en ningún caso puede poner en duda. Puedo poner en duda, no puedo. El hecho mismo de estar dudando. Porque dudar es una forma de pensar.
Para que haya pensamiento, tiene que haber necesariamente alguien que piense. Mientras dudo, por tanto, existo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Fijaos en el mecanismo lógico que es lo verdaderamente bello. La duda, al pretender destruirlo todo, no consigue destruirse a sí misma. Al contrario, cuanto más radical es la suspensión, más evidente se hace que existe un sujeto que la está ejecutando. La duda se autoconfirma y ese sujeto pensante, el yo que duda, que piensa, se revela como la primera certeza indubitable sobre la cual Descartes va a reconstruir paso a paso todo el edificio del saber. Esa es, en pocas palabras, la función epistemológica de la duda hiperbólica en Descartes: actuar como un filtro absoluto que al eliminar todo lo dudoso hace visible lo único que no puede serlo, el yo que piensa. Así que hay que dudar de todo, y dudar es pensar. Para pensar, alguien debe pensar. Existo en cuanto pienso. Hemos hablado entonces sobre 5 autores con 2 preguntas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo vas a actuar tú? Son las preguntas que ellos te hacen ahora. Muchas gracias.